Mi demonio de la parálisis onírica es, en realidad, bastante tranquilo. Mi primer recuerdo de la parálisis onírica ocurrió cuando tenía 10 años. Lo recuerdo porque fue la noche en que O mis creo padres uno, me dice llevaron a Omer. ver Shrek 2 para que sacara Pues ya lo buenas hice, notas. únanse. Era turno de noche, así que llegamos tarde y mi madre me metió directamente en la cama al llegar a casa. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando desperté, según me indicó la luz del despertador. No sentía nada, ni el pijama contra mi piel, ni el calor de mi cabeza contra la almohada. Sentía los brazos y las piernas, pero los notaba pesados, como si un gran peso los sostuviera. Intenté gritar, pero no pude, la voz se me atascó en la garganta, los labios no se movían. Mi Logré Alcatel emitir va a un débil explotar. gemido, una mezcla entre el Pero no rugido le de puse una rana y el quejido de un gran zombi, huevo. pero nada más. Pensé que estaba muerta, que así se siente la muerte, despierta, pero incapaz de moverme o de decírselo a nadie. Me costaba asimilar la idea de estar en un ataúd, sin poder Perra, va. decirle a nadie que seguía Vayan viva, entrando, sin vayan poder moverme ni decir nada cuando cerraran la tapa y me pusieran en el suelo, aún con vida. El miedo disminuyó al sentir los latidos fuertes de mi corazón en respuesta al casi ataque de pánico. También me di cuenta de que mi respiración se hacía más lenta a medida que el miedo se calmaba. Me tranquilicé un poco, pensando que solo había sido un sueño. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. El señor Brown Es en Stickless. invitaciones. Se acurrucó en la esquina de la habitación, junto a mi armario. Sus dos enormes ojos rojos brillaban en la oscuridad de mi dormitorio. Su rostro era como una máscara de porcelana, blanco, inexpresivo, sin boca ni nariz, solo esos dos inquietantes ojos rojos. Al ponerse de pie, su cuerpo se elevó como un origami hasta que su cabeza tocó el techo. Su cuello se inclinó hacia adelante, pues su verdadera Vale. altura superaba la de mi habitación. Su largo torso negro estaba cubierto de símbolos brillantes que reflejaban el rojo bajo la luz de sus ojos. Se sostenía sobre dos piernas largas y delgadas que se perdían entre las sombras de la habitación. No hacía ruido al moverse, parecía deslizarse al acercarse a mi cama. Sus brazos largos y delgados se extendieron hacia mí mientras yo gemía con los labios paralizados. No pude gritar, aunque lo deseaba con todas mis fuerzas. Sus dedos cruzaron la oscuridad hasta llegar a mi rostro. Dos dedos puntiagudos tocaron mis párpados y los cerraron. Recuerdo la frescura de sus dedos, no su frío. Aunque las puntas parecían afiladas, su tacto era suave. No te resistas, pequeño. Duerme, duerme, dijo. Su voz era tan grave que la sentía en el pecho. Hice lo que me dijo, convenciéndome de que era un sueño. Aunque no lo fuera, la parte que había tras mis párpados me tranquilizaba más que mirar esos penetrantes ojos rojos a través de su mascarilla. Cerré los ojos, deseando que fuera un sueño, deseando que fuera un sueño. Desperté a la mañana siguiente, afortunadamente pudiendo moverme, caminar y hablar. Les expliqué a mis padres lo que vi, y estuvieron de acuerdo en que había sido un sueño. Mi madre intentó sugerir que algo de Shrek 2 me había asustado, pero ni mi padre ni yo lo creímos. Para confirmarlo, mi padre me pidió que les dibujara lo que había visto. Mientras dibujaba, se me acabó el crayón negro y tuve que Esa terminar las lucida, piernas ¿no? con el Del frío. siguiente color más oscuro de mi caja. Hola, señor Brownsticklex, dijo mi papá cuando le di el dibujo. Deja en paz a mi hija, ¿me oyes? Así terminó mi pesadilla con el demonio de la parálisis onírica, que se llamaba señor Brownsticklex. Entró. Ponerle un nombre gracioso ayudó a mitigar un poco el riesgo de irse a la cama la noche siguiente. Mi padre incluso barría la habitación llamándolo. Le agrego un Ven, addon señor de terror, Brownsticklex, decía, silbando como si llamara a un perro. Me hizo reír y todo el ambiente me pareció más divertido que aterrador. Pero Nada más una vez tenemos que de me los envolvieron y looters. apagaron la luz, sentí que el miedo volvía a Pero si me apoderarse salgo, de los va mí. a sacar, ¿no La pasa nada? oscuridad impacta más cuando esperas encontrar algo acechando entre las sombras. No sé cuánto La tiempo luz del busqué, pero al final me quedé Más que dormida. los La voy a semana sacar. siguiente, busqué al señor Brownsticklex todas las noches mientras dormía. Incluso cuando iba a pijamadas, le echaba un vistazo rápido por si acaso lo acompañaba a casa de algún amigo. Con el tiempo, mis búsquedas se hicieron menos frecuentes. Un par de meses después, la noche antes de mi primer día de clases en quinto grado, desperté con el señor Brownsticklex sentado encorvado sobre mi cama, su rostro vacío a 1 centímetro del mío. Un grito se me atascó en la garganta, sonando Ponle como los una bárbaros. ráfaga de aire saliendo de De un los flotador bárbaros. de piscina. Cállate, niña, dijo. Su voz era grave, sin eco. No sabía cómo hablaba sin boca, pero aún así lo oí. Lo vi sosteniendo entre sus dedos delgados un trozo de papel, arrugado y roto. Lo cogió para enseñármelo.
En la hoja había una mancha rosa con puntos azules en lugar de ojos, una graciosa sonrisa roja y líneas finas en lugar de piernas y brazos. Estaba sobre un rectángulo azul. Encontré la imagen que dibujaste de mí. Así que te hice un dibujo, dijo. ¿Te gusta? Intenté sentir, pero no podía moverme. Intenté responder, pero solo me salió la misma voz seca y ronca. ¿Me dibujarás otro? El primero me gustó tanto que me hiciste unos pantalones. Me veo bien con pantalones. Una vez más, no pude responder ni moverme para darle una respuesta. Debió de haber adivinado mi intención, porque puso la foto debajo de mi almohada antes de que volviera a cerrar los ojos. Al despertar por la mañana, me levanté y saqué la almohada de la cama. Se me paró el corazón al encontrar el dibujo. No era un sueño. Era real. Me senté en mi pupitre y empecé a hacerle un dibujo, comenzando por su rostro y sus ojos, intentando plasmar todos los detalles que recordaba. Me había olvidado por completo del primer día de clase hasta que mi madre abrió la puerta y me encontró aún en pijama. «Lexi», gritó, sorprendiéndome mientras le coloreaba los ojos. «Tu autobús llegará en menos de una hora, vístete ya». Guardé mi dibujo en la mochila y me vestí. Terminé el dibujo al recreo, usando mi nuevo paquete Crowley 64 que venía con el material escolar. Esta vez le puse pantalones azules, pensando que le gustaría verse con vaqueros. Escribí su nombre, señor Brown Stiglitz, al pie de la imagen y dibujé una carita sonriente al lado, con la esperanza de que le gustara su apodo. Le di la vuelta al papel para escribirle un mensaje en el reverso. Quería hacerle preguntas, pero no quería molestarlo, ya que me visita cuando estoy más vulnerable. Escribí mi carta en una hoja aparte antes de copiarla al reverso del dibujo. Estimado señor Brown Stiglitz, este es su nombre. Me llamo Lexi. Estoy en 5º grado. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Vas a la escuela? ¿Por qué vienes a mi habitación? ¿Por qué no puedo moverme cuando vienes? Pareces aterrador /diagonal A, pero también pareces amable. Espero que podamos ser amigas. Con cariño, Lexi. PD. Espero que te gusten tus pantalones azules. Añadí otra carita sonriente al final de la carta, como último gesto para recalcar mi deseo de que fuéramos amigos. Pensé en terminar con sinceridad, pero creí que el amor era una opción mejor y más amistosa. Esa noche puse el dibujo debajo de la almohada, ansiosa por verlo en lugar de temerosa de su reaparición. Pero, al igual que la última vez, no regresó al día siguiente. Ni al otro. Los días se hicieron más largos hasta convertirse en semanas, y cada mañana encontraba el dibujo de la noche anterior bajo mi almohada. No lo volví a ver hasta las vacaciones de Acción de Gracias. Abrí los ojos cuando el sol de la mañana se filtró por las persianas de mi habitación. Su cuerpo no se veía diferente a la luz. De hecho, su piel negra parecía más oscura, absorbiendo los rayos del sol sin reflejar nada. Sus ojos parecían más abiertos que antes. Si tuviera boca, habría imaginado que sonreía. En sus delgados dedos estaba el dibujo que le hice. «Hola, Lexi», dijo. «Gracias por el dibujo, me veo bien con pantalones azules». Quise sonreír, pero bueno, parálisis del sueño. Giré el dibujo hacia el lado donde estaba mi carta. Responderé a sus preguntas lo mejor que pueda. No tengo nombre, ninguno que puedan pronunciar, pero me complace que me llamen señor Brown Stiglitz. En cuanto a mi edad, existo fuera del tiempo, así que no soy viejo. No voy a la escuela, ni sé qué es la escuela. ¿Por qué te visito? Te visito para nutrirme de la energía de tu alma. Mi respiración se aceleró cuando un gemido silencioso escapó de mis dientes. Quería correr, quería alejarme de él, pero estaba paralizada, incapaz de moverme. Él percibió mi preocupación e intentó calmarme acariciándome la frente. Déjenme explicarles. ¿Has estado alguna vez en el océano? Parece inmenso, casi ilimitado cuando miras el agua azul, sin tierra visible al otro lado. En mi mente, estaba de pie en una playa. Sentí la brisa salada del océano en mi rostro mientras contemplaba la inmensa masa de agua. Las olas me rozaron los pies. Sentí la corriente del agua sobre ellos, seguida del hilo de arena y el canto de los grillos cuando la marea bajó. Tu alma es como un océano, muchacha. Inmenso, ilimitado, indefinible para tu comprensión. Solo tomo un pequeño sorbo, un vaso de agua de un océano inmenso. No soy capaz de beber un océano entero. Nubes oscuras se formaron sobre el agua mientras contemplaba las olas con sus crestas blancas. Las nubes desataron un vapor denso, tiñendo el horizonte de gris mientras la lluvia caía del cielo sobre el océano. Así como la lluvia cae sobre el océano,
Tu alma puede nutrirse con más de lo que yo podría consumir, ni siquiera en 1000 años. Eso te hace sentir mejor. En la playa, en la visión de mi mente, regresé a mi habitación. Bueno, en cuanto a tu última pregunta, ¿por qué no puedes moverte? Estamos en un punto fuera de tu tiempo donde nuestros mundos se encuentran. Tu cuerpo físico no puede moverse aquí, pero si persistes, puedes aprender a comunicarte conmigo mentalmente, y yo responderé a tus preguntas a cambio de tus dibujos. Puedes dibujar lo que quieras, quiero saber más sobre tu mundo. En mi mente, ascendí de nuevo. Este conocimiento es un regalo para que podamos comprendernos mejor. No soy alguien que te haría daño. Volvió a presionar sus dedos sobre mis párpados, cerrándolos. En mi mente, seguía en la playa, pero el sol se ponía y la lluvia impedía ver las estrellas. Me volví a dormir con el sonido de la lluvia. A la mañana siguiente les pedí a mis padres un cuaderno de dibujo y lápices de colores. Intentaron retrasarlo hasta Navidad, pero como pasaba la mayor parte de mis tardes y fines de semana dibujando en mi habitación, papá me dejó abrir uno de mis regalos una semana antes, un cuaderno de dibujo Transmore de 100 páginas con un paquete de 50 lápices de colores Crayola. Empecé dibujando al resto de mi familia, mamá, papá, mi hermano pequeño Tommy, nuestra gata Libby, y aunque ya había fallecido, nuestro perro Pancakes. Luego dibujé nuestra casa, después nuestro coche, después mi escuela. Seguí dibujando todo lo que se me ocurría, árboles, pájaros, insectos, hasta que llené mi cuaderno de bocetos. Aproveché mi tarea para comprar más libros y seguir dibujando. Perfeccioné mi técnica, redibujando mis dibujos anteriores con mayor detalle. Reflexioné sobre sus palabras. No soy alguien capaz de consumir un océano entero. Quería preguntarle si había quienes pudieran hacerlo, pero no estaba segura de querer saber esas cosas. El señor Brown Stiglitz no regresó hasta mi primer año de preparatoria. Para él, no era como si el tiempo hubiera pasado. Durante el tiempo entre visitas, leí sobre sueños lúcidos para poder comunicarme mejor con él a mi regreso. Sostuvo mi libro entre sus manos, observando mis dibujos y admirando la gran perfección de mi técnica. Llené una docena de blocs de dibujo y renové los lápices Crayola Prismacolor Premier para mis dibujos. Su mayor sorpresa fue cuando, después de felicitarme por mis dibujos, le hablé. Gracias, dije, dejando que las palabras resonaran en mi mente mientras las pronunciaba en voz alta. Si yo mostraba sorpresa, sus ojos la delataban. Has estado muy ocupada, muchacha, dijo. ¿Tienes alguna pregunta? Dudé, pero al final logré articular las palabras. Hay criaturas capaces de consumir un alma entera. No respondió de inmediato, lo que me hizo pensar que no había preguntado bien. Cuando le pregunté por segunda vez, me puso un dedo en los labios como para que me callara. Existen quienes pueden hacerlo. Se les conoce como los seres oscuros. Son capaces de consumir almas enteras, vaciándolas y dejándolas secas y estériles. No debes tenerles miedo, pero tampoco debes provocarlos. Sus ojos se entrecerraron, como si estuviera preocupado o asustado. ¿Qué aspecto tienen?, pregunté. En mi mente, mis visiones estaban repletas de imágenes de criaturas enormes y terribles. Arañas más altas que el Empire State Building, con patas finísimas como sombras y humo. Monstruos con tentáculos en los mares que levantaban ballenas azules como si fueran juguetes, despedazándolas con sus espeluznantes picos curvos. Criaturas voladoras grandes y gráciles que arrasaban jardines y bosques con el batir de sus alas. Solo te las mostraré porque me lo pides, dijo el señor Patas Largas, pero es mejor que no hablemos ni pensemos en ellas. Que así sea. Me quedé absorta en mis pensamientos. Él se inclinó hacia adelante y presionó su rostro plateado contra mi cabeza, como si fuera a besarme en la frente, lo cual era extraño, ya que no tenía boca. Luego, como de costumbre, cerró mis ojos y volvió a dormirse. Mi vida dio un giro durante los últimos años de la preparatoria. Mi papá perdió su trabajo y, al prolongarse la búsqueda de uno nuevo, recurrió a la bebida para sobrellevar su fracaso. No era abusivo, pero tampoco era agradable estar cerca de él. En los meses siguientes, mis padres interrumpían sus conversaciones cuando yo entraba en la habitación y me saludaban con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Esto duró hasta el día en que volví del colegio y discutieron por una notificación de ejecución hipotecaria del banco. Nos mudamos un fin de semana de nuestra casa en las afueras a un apartamento al otro lado de la ciudad. Durante ese tiempo, reprimí mis sentimientos. Me alejé de mis amigos y de las actividades escolares, además del club de arte, el único al que aún podíamos pagar. Veía a mis amigos ir en coche a la escuela y pasar el tiempo allí, mientras yo viajaba en autobús.
demasiado pobres y demasiado lejos unos de otros para participar. Mis gustos también empezaron a cambiar. Antes escuchaba el pop chicle de Katy Perry, Dollar y Taylor Swift. Ahora escuchaba a Pierre Cedeval, Sleeping with Sirens y Bring Me the Horizon. Mi ropa y maquillaje se volvieron más oscuros, más camisetas y faldas negras, con delineador de ojos y esmalte de uñas negros. Mamá lo llamaba mi fase gótica, aunque no lo entendía. Mis dibujos también se volvieron más oscuros. Pasé de los lápices de colores al carboncillo, dibujando calaveras y cementerios de estilo gótico a medida que disminuía mi pasión por dibujar animales y flores. También dibujé los más oscuros, con gran detalle, tal como los recordaba. El señor Brown Sticklegs me visitó de nuevo un mes después de mudarnos al apartamento. Parecía más cómodo en mi habitación con pósteres fluorescentes y música de metal que en mi habitación anterior. Sus ojos estaban oscuros, no tan rojos como antes. Me miraba fijamente mientras yacía en la cama, sin poder moverse. Se acercó a centímetros de mi cara mientras escuchaba sus palabras en mi mente. Tu alma ahora lo sabe de otra manera. No habló de mis dibujos. Me preocupaba que pudiera hacerlo, sobre todo porque había estado dibujando a los seres oscuros. No solo dibujándolos, sino pensando en ellos y en el daño que podrían causar si despertaran. Parecía triste por mí, aunque era difícil interpretar su expresión sin ver su rostro. Me dio una palmadita en la frente como antes, pero no cerró los ojos antes de irse, como solía hacer. Mi vida siguió su curso en espiral, como un cohete de botella con la varilla rota. Mis padres no hablaban, salvo en breves conversaciones sobre qué facturas pagar y cuáles ignorar. Cada noche, papá se sumergía en el alcohol mientras mamá se conectaba a internet para chatear con una amiga de Facebook que conocía del instituto. Lo que sucede con ese pasado turbulento es que a menudo es una trampa disfrazada que te hace caer a una profundidad aún mayor de la que creías posible. El primer obstáculo surgió con la muerte de mi padre. Se desvió de la carretera hacia una gravera a altas horas de la noche con una botella vacía de bourbon en el asiento del copiloto. Lloré, pero me sentía vacía. Me sentía hueca. Aunque mamá intentara abrazarme, no sentía nada por dentro, ni tristeza, ni culpa, nada. Me sumergía en mis cuadernos de dibujo, creando imágenes aún más oscuras e inquietantes. Muerte, desmembramiento, vivisecciones vívidamente precisas de los animales adorables que antes disfrutaba dibujando. Mis amigos dejaron de hablarme, lo cual me daba igual porque, de todas formas, ya no quería hablar con ellos. Busqué gente con quien pasar el rato, no amigos, sino personas que me proporcionaran momentos de euforia inducidos por sustancias químicas para olvidarme de la vida por un rato. Y así, caí en la trampa, llevándome a un nuevo mundo de adicción. Tenía algo en común con mi padre, pero en vez de caer en el alcoholismo, caí en las drogas. Robaba dinero del bolso de mi madre para alimentar mis vicios, aunque ella ni se daba cuenta. Estaba liada con su antigua amiga de Facebook, que había pasado de ser una conocida virtual a una amante. Cuando llegó el momento de comenzar mi último año, no me molesté en regresar. Continué dibujando, llenando cuadernos con bocetos completos de imágenes oscuras que reflejaban mi visión pesimista de la vida. La oscuridad fue un tema predominante durante este periodo de mi vida. Los dibujé dándose un festín con la humanidad, arrancando la carne del hueso de sus dientes irregulares tras los labios de uno. Una noche llegué a casa y encontré a mi madre y a su nueva amiga en medio de una pelea. Era distinta a sus peleas con papá, más violenta, más física. Cuando levantó la mano para intentar intervenir, decidí que era hora de huir. Salí de casa, haciendo autostop con cualquiera que tuviera un coche y que pudiera soportar durante cortos periodos de tiempo. Prefería a aquellos que me proporcionaban la liberación química que tanto anhelaba. Cuanto más me dormía, más podía escapar. Descubrí que ciertas combinaciones de drogas tenían efectos similares a la parálisis del sueño, donde se anulaba la capacidad de mi mente para controlar las acciones de mi cuerpo. En esos momentos de parálisis latente, veía al señor Brown Sticklegs observándome desde lejos mientras mitigaba el dolor. También vi lo que percibí como seres oscuros, pero no estaban ocultos en las sombras como el señor Patas Largas. Eran las sombras mismas. Yo también las invoqué, porque en aquel entonces solo deseaba estar completamente vacío, un vacío tan profundo que ningún dolor pudiera penetrarlo. Cuando no respondieron, llamé al señor Patas de Palo, pero siempre desaparecía. Quizás todo fue una alucinación provocada por las drogas. Nunca tuve la intención de sobredosis. Me esforcé demasiado, intentando encontrar el límite del abismo tras sentirme tan mal, buscando ese algo extra que filtrara el ruido de fondo. Me excedí,
administrándome una dosis casi letal. En un momento dado, estaba tumbado junto a desconocidos en un colchón manchado en un almacén abandonado. Luego llegó la primera oleada de euforia. Y después, nada. Quienquiera que me acompañara en ese momento me dejó en la acera frente a urgencias, convirtiéndome en problema de otra persona. Ese fue mi momento, aunque en ese instante lo sentí como una caída libre. Pasé 3 semanas en coma. Era consciente de mi entorno y podía oír a los médicos y enfermeras mientras me controlaban las constantes vitales y me aseaban, pero no podía moverme ni hablar. Al final de mi tercera semana en la UCI, dentro de una incubadora, levanté la vista y vi al señor Brown Stiglitz flotando sobre mí. Sus ojos redondos y rojos me escudriñaban la oscuridad. ¿Qué te has hecho, muchacha?, resonó su voz en mi mente. En mi mente, estaba junto a él, en medio de un vasto desierto de sal. El suelo estaba agrietado y seco, formando un patrón hexagonal que se extendía en todas direcciones. Esta es tu alma ahora, ya no queda nada que beber. Oí que el pitido de mi monitor cardíaco en la habitación del hospital se aceleraba cuando el miedo se apoderaba de mí. Invoqué a los seres oscuros, dije. Les pedí que vinieran. Me vaciaron mi alma. No, hija mía. Tú hiciste esto, solo consumiste. Y ahora, no queda nada. Caí de rodillas en medio de la sal cuando sentí un golpe sordo en el estómago. Me incliné hacia adelante apoyándome en mis brazos, pero ya no eran míos. Estaban completamente negros y vacíos. Podía sentirlas, pero al mirarlas, estaban vacías, vacías de humo y sombra. Me puse de pie, pero ya no eran mis piernas. La oscuridad me cubrió el torso y bajó por mis brazos. El vacío que sentía me consumió por completo, hasta que solo me quedó la cabeza. ¿Qué me está pasando? Oí un chasquido cuando mis brazos y piernas se separaron, formando 8 piernas negras, delgadas y flacas. Me desplomé sobre ellas, incapaz de sostenerme. El señor Patas de Palo se deslizó frente a mí, con los ojos a 1 centímetro de los míos. Como te dije, muchacha, solo los seres oscuros tienen la capacidad de consumir un océano entero de almas. Ese es tu destino. En eso te convertirás. De vuelta en la habitación, mi monitor de frecuencia cardíaca marcó una línea plana. Sentí como la fría oscuridad me subía por el cuello hasta la cabeza mientras el vacío me consumía. Era consciente de las enfermeras y los médicos que se agachaban a mi alrededor, reparando el coche aparcado, pero lo único que sentía era el frío que me consumía. Ayúdenme, dije. Por favor. Mi cuerpo temblaba por las descargas eléctricas, pero no sentía nada. Solo la fría oscuridad. Me insertaron una aguja en la vena intravenosa mientras se preparaban para otra descarga. Seguía sin sentir nada. Solo frío, solo oscuridad, solo el inmenso vacío del vacío. El señor Patas de Palo marrones ladeó la cabeza mientras miraba a través de sus ojos rojos que no parpadeaban. Se inclinó hacia adelante, presionando su rostro contra mi frente como una placa. Sentí una vibración en la piel, seguida de un hormigueo por el regreso del calor. La oscuridad se desvaneció entre mis brazos y piernas. Al alejarse, el enrojecimiento de sus ojos disminuyó. Un regalo para la chica que me regaló los pantalones. Se me escapó una lágrima. Me resbaló por la mejilla y cayó sobre el árido paisaje de abajo. Antes de que pudiera decir nada, una sacudida eléctrica recorrió mi cuerpo, alejándome de la extensión del desierto salado y devolviéndome a mi habitación del hospital. El ritmo sinusal de mi monitor cardíaco volvió a la normalidad. Sentí el gel frío de las cuchillas del desfibrilador contra mi pecho. Recuerdo estrechar la mano de una de las auxiliares de enfermería, que me sonrió. Mira quién ha despertado. Lloré, pero fue diferente a antes. Sentí el dolor que había estado evitando durante mucho tiempo, pero también sentí algo más. Sentí gratitud y una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Fue un largo camino de regreso desde la oscuridad, pero lo que sucede con la recuperación es que, como todo camino, conduce a un destino. Tras años de apatía y deriva hacia el vacío, tener un destino fue un primer paso importante para encontrar el amor propio. Volví a conectar con mi madre, quien luchaba contra su propia oscuridad. Nos apoyamos mutuamente, hablando y yendo a terapia mientras solucionábamos los problemas que nos separaban. Después de que me dieron de alta del hospital, me fui a casa con ella. Su amiga de Facebook se había ido. Obtuve mi GED y usé mis numerosos cuadernos de bocetos como carpeta para conseguir un trabajo como aprendiz en un estudio de tatuajes. Llevo 4 años sobrio y me siento bien al volver a sonreír. Vale,
Sigo prefiriendo Pierre CD de la cualquier cosa del catálogo de Carey Carey, y mis tatuajes y joyas tienen más calaveras que conejitos esponjosos, pero eso es superficial. Ya no anhelo que la oscuridad me consuma. A menudo pienso en la visión que tuve con el señor Brown Sticklex aquella noche en el hospital. No lo había vuelto a ver desde entonces, y con frecuencia me pregunto cómo estará mi alma desde ese día. ¿Se habrá recuperado o seguirá siendo la misma páramo seco y estéril que me arrebató aquella noche? Anoche, alrededor de las 3 de la madrugada, por fin obtuve mi respuesta. Me desperté con una pesadez en el pecho, los brazos y las piernas. Al principio sentí como si me asustara, igual que la primera vez. Pero entonces, en un rincón oscuro de mi habitación, vi unos ojos rojos brillantes que me miraban desde las sombras. A pesar de la parálisis del sueño, no pude evitar sonreír al oír su voz llamándome. Hija, tu alma ahora lo sabe mucho mejor.